Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Una buena tarde. Comienza ya. Hay un solcito engañoso en la ciudad de Salta. O no sé si engañoso porque en realidad estamos en invierno, entonces... en otoño todavía. Mirá cómo voy adelante. Bueno, y... que esté el sol y que no caliente tanto es lo más propio de esta estación y de la que va a venir. Ahí me adelanté un poco. Encima que estamos en vivo, confundimos a la gente. 6 de la tarde, estamos en vivo, así que tranqui. Hoy juega la selección, como para tener algún parámetro de que estamos en vivo. Bueno, mirá qué curioso que el martes pasado también. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, hoy en Kansas City, un estadio que se espera repleto. Ahí está, 10 de la noche y lo vas a ver por Flow, por la misma pantalla por la que algunos nos están siguiendo ahora. Somos Salta Jujuy, también por ahí. Una buena tarde. Empieza ya. Cecilia Serrano es mi nombre, tal como lo pueden ver. Y 3875-344-669 es el número de WhatsApp que siempre tenemos activo para ir saludándolos, para ir compartiendo parte de lo que ustedes opinan también. Alguna que otra info que quieran complementar con la que vamos a compartir en instantes nada más. Y siempre lo digo, no lo voy a dejar de decir hoy, porque no refutar algo, no, eso no es así, me parece que no. Bueno, opiná en vivo, dice ahí, así que estamos para esa también. Mes de Güemes, se dice en Salta, así que hoy vamos a abordar en profundidad mucho de lo que tiene que ver con nuestro héroe gaucho, con nuestro héroe nacional. Así que primero vamos a repasar algunas noticias, algo de actualidad que nos trae este martes, venidos de un fin de largo, casualmente por Güemes también. Venimos de ese lunes y ahora nos encontramos con algo de información que tiene que ver con un préstamo llamado comercial. Para no pifiar, te voy a decir puntualmente cómo es que se ha presentado esta información y esta, la que estás viendo en pantalla, es la fotonoticia, ¿bien? La secretaria de la presidencia, el presidente, los hermanos Milei y los referentes del Banco Mundial. Se aprobaron garantías para que la Argentina acceda a créditos por 2.000 millones de dólares. Como te digo, es un préstamo llamado comercial para garantizar parte de los dólares que necesita nuestra nación para hacer frente al vencimiento de bonos previsto para el 9 de julio. Mira qué fecha además, ¿no? Hablando de lo patrio. Se espera otro anuncio similar por parte del BID, así que esta es una de las noticias que tenemos para repasar hoy. Otra tiene que ver con Manuel Adorni. Una foto que ya no va más, esta especie de camaradería, si se quiere, porque, bueno, Patricia Bullrich la hemos visto en varios de los gobiernos y siendo también siempre referente de lo que tiene que ver con seguridad y demás. Hoy un alfil del gobierno, hoy sentada en el recinto. Manuel Adorni también empezó como vocero presidencial, cambiando por ahí las fichas de juego, ya que estamos proponiendo lo del ajedrez, y en este caso es la única, podríamos decir, que del gobierno actual por lo menos se expresó. Algunos otros no dicen nada. Algunos interpretan que el que calla otorga y otros dicen que los hermanos Milei, a quienes veíamos recién también en la placa, no le sueltan la mano a Manuel Adorni. Situaciones varias las que está atravesando Manuel Adorni ahora. Se espera una interpelación también en el recinto, ya que hablábamos de eso. Presentan nuevas denuncias contra Adorni por falsedad ideológica en sus declaraciones juradas. Toda esta situación del pendrive y demás, algunos dicen tanto se demoraron para salir con esta explicación un poco flaca, un poco con gusto a poco justamente, y otros, bueno, lo que él mismo dijo, ¿no? En lo poquito que habló Manuel Adorni en medios, en programas de stream y demás, cuando surgió esta situación de los dólares en efectivo, de los préstamos de las dos jubiladas, de sus inmuebles, ¿no? Lo poco que dijo es que él casualmente no quería dar declaraciones para no entorpecer una investigación que está en curso. Bueno, Patricia Bullrich, en este caso, la foto, el PRO y la UCR definen si Adorni enfrenta una moción de censura en el Senado. Es otra de las informaciones que tenemos para hoy y una especie de cuadro de estado de situación de Manuel Adorni. Y ahora sí, lo que tiene que ver con la selección, mirá, por un lado la foto de los muchachos, ¿bien? Nos volvemos a ilusionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo de Kansas City, cómo está hoy las inmediaciones del FanFest. Están esperando, estos son los muchachos, y después también con un día lindo que acompaña ya en Kansas City, están haciendo una fila
tremenda para entrar a lo que es el FanFest. Así como esto no es propio solamente de donde se disputa el Mundial. Acá en Salta podemos tener un FanFest, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen juegos, se reparten premios y demás, y hay una pantalla enorme, gigante, para ver los partidos. En este caso, la argentinidad se nota siempre, y esta es la foto del FanFest, de lo que está pasando allí en Kansas City, en ese estadio donde juega la selección argentina esta noche, que lo puedes ver por Flow contra Argelia. Bueno, se espera una multitud, bien, una multitud. Ahora sí, como te decíamos, el tema de Güemes, en el mes de Güemes, viniendo de su feriado, y también de todo lo que ya estamos hablando nosotros cada año con respecto a Güemes, desde principios de año y pasando por estas fechas. Todo lo que se hace en honor, en homenaje a nuestro héroe, lo que representa, y como para hablarlo también en profundidad con alguien que sabe mucho del tema, que ha escrito libros y demás, es que lo hemos invitado en esa calidad, ¿no? Es abogado, es historiador, le damos la bienvenida y le agradecemos la visita a Abel Cornejo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero esto, ¿no? Porque no sé si me equivoco, de Güemes sabemos todos. Bueno, por lo menos acá en Salta también. Podríamos decir, en relación a otros feriados, que hace relativamente poco, vos me dirás, no, está bien, hace mucho o hace cuánto, el feriado nacional y demás. Lamentablemente, no sé si lo viste, Mario Masachesi hizo algo raro ahí. Yo me preguntaba, a veces en comparación entendemos ciertas cosas, si usaban una imagen de Belgrano, de San Martín con la IA y lo ponían torrando ahí, durmiendo, iba a ser lo mismo, iba a ser la misma repercusión. No entiendo qué quisieron hacer. Pero bueno, digo, acá en Salta somos fanáticos, lo queremos, lo admiramos, lo honramos y lo defendemos también cuando pasa algo así. ¿Es lo que consideras? ¿Es lo que crees? ¿Es lo que notás? Yo considero que es así porque Güemes vivió en la memoria de su pueblo mucho tiempo, mucho antes de ser considerado héroe nacional, y además porque durante 80 años en Salta la figura de Güemes era como de que eso no se habla. Claro. A mí me causó, la verdad, una particular indignación lo que vi con Masachesi, que hasta ese momento me resultaba una figura simpática de la televisión. ¿Por qué yo digo esto? Porque al mostrar ese Güemes que mostró y dar esa imagen que dio, bien decías vos, si lo comparásemos con San Martín y Belgrano, va mucho más allá de la falta de respeto, sino que todavía en algunos sectores en Buenos Aires es como que a Güemes se lo ve como alguien del interior más relacionado al folclore, digamos, que en realidad de lo que fue. Fue el primer líder popular argentino, fue el primero que encabezó un movimiento popular que es lo que permitió la Guerra Gaucha, y además los historiadores españoles, como García Camba, por ejemplo, que es un historiador español del siglo XIX, pero consultado hasta el día de hoy, hace un retrato de la figura de Güemes y de los gauchos de Güemes, que seguramente no lo conocen porque si no, no hubiesen hecho esto, ¿no? Claro. A Güemes los españoles lo consideran como una figura incorruptible, con una firmeza inquebrantable de sus convicciones más profundas. A los gauchos de Güemes, que eran humildes campesinos de Salta, gauchos, gauchas y niños, todos ellos pelearon en la guerra gaucha, los comparan con los soldados del faraón, que eran los mamelucos, o con los soldados del zar de Rusia, que eran los cosacos. Entonces, bueno, finalmente cuando baja la espuma, uno lo que tiene que deducir de lo que pasó es que hay un gran desconocimiento, que es lo que deberíamos tratar de evitar, porque no es cierto que a los chicos no les interesa la historia del cine, depende cómo les contemos. Claro, claro. Los chicos se aburren porque vivimos en un mundo que es todo mucho más rápido, pero sí tienen avidez de conocimiento y avidez por saber. Y Güemes fundamentalmente fue un héroe joven, hay que recordar que lo matan a los 36 años, ¿no? Una vida ciclónica. Y que lo matan, ¿no? Que lo matan. De, bueno, otras. Así es medio inevitable la comparación con los otros próceres. ¿Esto está bien o está mal o en algunos casos sí? Todas las comparaciones son odiosas y los argentinos tenemos esta particularidad de establecer padres de la patria, ¿no?
nos faltan las madres. Y cuando busquemos las madres, las vamos a encontrar en Salta, ¿no? Las vamos a encontrar en Macacha Güemes, las vamos a encontrar en Martina Silva, las vamos a encontrar en Gertrudis Medeiros, las vamos a encontrar en Loreto Sánchez, en Juana Moro, en Andrea Senarruza, y en todas esas mujeres que no es que solamente o nunca lo hicieron de bordar banderas, lo cual no está mal en sí mismo, sino que esas mujeres formaron una red de espionaje que en su momento fue de una utilidad infinita para poder combatir las distintas invasiones realistas a Salta. Ahí me voy a detener y te voy a hacer una pregunta acerca de esto, ya que, bueno, vos estudiaste en profundidad, escribiste libros, estás muy en las redes sociales, también vamos a hablar de eso. Pero volviendo a lo de recién, y para contextualizar, a mí me parece correcto no pasar el video de Masachesi que estábamos hablando, es viral igual, por eso tomó trascendencia, fue ayer. Es muy reciente, fue ayer por el feriado. Encima de eso no se entendió demasiado el chiste, la humorada, el chascarrillo que quiso hacer con esto de ¿por qué es feriado hoy? Levántense, vagos. Es como que una suma de cosas negativas las que hizo en ese material, que como les digo, está por todos lados. A mí me parece bien no pasarlo, pero para contextualizar y sepan de qué estamos hablando, un periodista muy reconocido en Buenos Aires, de TN, de Cuestión de Peso, por ejemplo, ahora, bueno, lo puso así en una pantalla, como estamos acá, como pueden ver en otra de nuestras imágenes, a Güemes, ¿no? Como que puso así una imagen y entiendo que recreadas con IA, otras de las imágenes lo pusieron durmiendo, extraño y como les digo, por ahí lo decíamos recién charlando con Abel, el tema de las comparaciones que son odiosas, pero por ahí viene al caso. Si hacían eso con San Martín, con Belgrano, con otro que quieran nombrar, estaba bien, estaba mal, íbamos a, hablando mal y pronto, saltar hasta el techo todos. ¿Qué pasó acá? Pasó inadvertido, así nomás. Bueno, eso, para poner en contexto. El tema del espionaje y la tarea de las mujeres, ¿eso lo ideó Güemes? Él dijo, che, ustedes se van a encargar de esto, ¿vamos a hacer así? Eso lo aceptó Güemes, pero la ideóloga de eso fue Macacha Güemes. Macacha Güemes no es alguien secundario a Güemes, ¿no? Es una estrella con luz propia. Es la que consigue la paz de los Cerrillos porque había un enfrentamiento entre lo que era el ejército auxiliar del Perú, que era el ejército patriota, con los gauchos de Güemes y con Güemes en particular, un ejército que venía de una serie de derrotas, y los gauchos que eran prácticamente invictos. Y gracias a esa paz de los Cerrillos es que se puede hacer el Congreso de la Independencia en Tucumán. Entonces, ¿quién va a hablar con Rondó? ¿Quién acerca las partes? Después Güemes y Rondó, hasta el final de la vida de Güemes, terminan amigos. Pero Macacha era una persona de un intelecto y de una intuición muy particular. Hay que pensar que hace 200 años una mujer que tenga ese rol era muy avanzado para la época. Y un par ante todos los jefes que obedecían a Güemes también. Entonces, bueno, ha sido una figura central de la historia de Salta. Por eso da más rabia estas cosas, porque cuando se conozca mucho más y se enseñe de otra manera la historia, vamos a ver también, cuando hablamos del 25 de mayo, por dar un caso, nosotros tenemos un 25 de mayo que está bien, pero que es una parte, que se inició con las invasiones inglesas. Después vino Liniers, después vino la caída del virrey Cisneros y la Junta de 1810, pero olvidamos que en lo que era el Alto Perú, actual Estado Plurinacional de Bolivia, un año antes, el 25 de mayo de 1809, había habido 2 insurrecciones que fueron brutalmente reprimidas por los españoles, que directamente buscaban la independencia en Chuquisaca, que es la actual Sucre, y en La Paz. Es decir que hay una historia profunda, una historia del interior del país, que hay que empezar a conocerla, porque ahí sí les va a dar vergüenza poner que Güemes duerme, sobre todo porque es un héroe como hiperkinético. En la invasión realista de 1820, por ejemplo, en el curso de 20 días, en uno de ellos, se libraron solo en un día 19 combates simultáneos. No sé en qué tiempo le alcanzaría a Güemes para dormir. Claro. Porque la idea de la guerra de guerrillas, justamente, es que deben haber tenido muy pocas horas para dormir las guerrillas gauchas, ¿no? Las guerrillas gauchas porque no es una guerra formal u ortodoxa, es una guerra súbita, una guerra rápida, una guerra de sorpresa y una guerra que hay que estar
en varios lugares al mismo tiempo. Tremendo, tremendo. Con respecto a, escribiste libros que podríamos decir hoy es algo analógico. Hay ebooks, libros digitales también, pero lo más reciente, o por lo menos que vi, es que emergiste en las redes sociales. ¿Cómo te llevas con eso? En las redes sociales yo me llevo muy bien porque un día empecé a probar, yo tengo obsesión que los jóvenes levanten la posta de lo que es nuestro pasado. La historia sirve para mucho, ¿no? No es cierto que la juventud esté desinteresada con eso, mucho menos viendo un viejo como yo, digamos, ¿no? Y muchas veces me pasa de encontrarme por la calle que me dicen, ¿por qué no trato tal o cual tema? Y bueno, se crece de una forma diferente, es mucho más lento el crecimiento que se puede tener en las redes, pero las redes sí llegan. ¿Y cómo? Y además tiene una cosa que es fascinante, sobre todo para no hablar tanto, porque hay que hablar un poquito más de un minuto. En un minuto hay que contar una historia. Tremendo, es un desafío eso, Es ¿no? un desafío total. No sé si conoces a Pupina Plomer, ya que estás en el tema de las redes. Después igual te dejo para que la sigas y demás, porque justo cuando dijiste el tema de la juventud y demás, no sé cuántos años tendrá, pero es una profe de historia muy joven, se nota que se recibió muy joven, es de Córdoba, entonces todo lo que tenga que ver con la historia de su provincia, el cordobazo y demás, lo maneja a la perfección. Pero además es mujer, es feminista, entonces todo lo que decías recién de Macacha, por ejemplo, Juana Zurduy, tiene una particularidad y una, ¿cómo decirlo?, es aguerrida con respecto a que vamos a hablar de esto, Bárbara, te voy a contar este lado B de la historia, pero también vamos a hablar de ellas. Ya vino 3 veces a Salta dando charlas, y charlas tipo espectáculos, ¿no? No se dan en el contexto de una escuela, de un aula, sino en un teatro, por ejemplo, ¿no? Vino a la usina cultural y hace un ejercicio que es poner, bueno, lo conocemos a Manuel Belgrano, perfecto. ¿Y esta mujer quién es? Te la pone en pantalla y acá en Salta sí conocíamos a Macacha. Pero después otras que la verdad es que no, qué sé yo, Grierson, de la ciencia, del arte, otras mujeres que no necesariamente estuvieron en una batalla, pero también que hicieron historia de alguna manera, ¿no? Así que te la recomiendo, es jovencísima, es profe de historia y es influencer también, tiene su canal en YouTube y demás, y aborda esto, ya que decís lo de... Y fantástico, ve, ahí está, que alguien tenga esa mirada desde otro lugar, mucho más joven, sí, ya que la nombraste recién a Cecilia Grierson, por ejemplo. Esa es la primera médica argentina. Hay un libro escrito sobre su vida. Es increíble pensar que a principios del siglo XX una mujer tenga que haber pasado por todo lo que ella pasó, lo mismo que Alicia Moro, por ejemplo, otra médica y política argentina, siendo muy jóvenes, todas las dificultades, los desprecios, las humillaciones, y pese a eso fueron médicas, salieron adelante en su condición de mujer, cuando a las mujeres las resignaban, las postergaban, y de alguna manera ahí no existían redes sociales porque las hubiesen ayudado enormemente. Eso es lo bueno que tienen las redes que yo veo. Todas las cosas tienen su lado A y su lado B. Ahora, la difusión que tiene una red social es maravilloso desde el punto de vista didáctico. Eso es indiscutible. El futuro, por otra parte. Bueno, Cecilia está en un billete, en el de 2000, ahora, en uno de los tantos que hay. Este tipo de, o estar en un video viral o en un billete y demás, a veces, no sé, por ejemplo, volviendo a lo de Güemes, si estuviera Güemes en un billete, ¿sería más respetado? Allá, digo, en otras provincias. ¿O de qué dependerá? De hacerlo conocido de esa manera, hacerlo conocido en espacios cuando alguien está mirando y que alguien le llama la atención, por ejemplo, que haya una influencer histórica y una influencer mujer histórica, tiene un valor en sí mismo. Y si es joven, mucho más todavía. Sobre todo en esa vinculación que hay hacia héroes jóvenes, ¿no? Alguien que a los 30 años fue gobernador de Salta, a los 36 lo matan, y durante 6 años de su vida, aparte forma su familia, se le muere un hijo el año antes de morirse. Güemes tiene una particularidad que es muy fascinante, que es de todos los héroes que nosotros conocemos, es el más parecido a un ciudadano común. Con virtudes, con defectos, pero que es un ciudadano común que hacía cosas extraordinarias, digamos. Entonces es como muy próximo.
fácil de involucrarlo en la vida diaria, en distintas cosas. Y volviendo al tema de las redes, a vos que sos historiador y que hace rato que la venís de alguna forma peleando con esto de que se interesen más, a ver cómo hacemos, o llegar desde las redes sociales y demás. A mí me conmueve mucho, y justo pensaba en esto de ciudadano común y demás, alguien que se encarga de otras cosas. Bueno, yo estoy en los medios ahora, pero me conmueve mucho cuando veo en las redes un chiquito que festeja su cumple con motivo de las Malvinas, de San Martín. Me encantaría del éxodo jujeño en algún momento, por ejemplo. Entonces, y son chiquitos, 5 años, que por ahí no están como en la secundaria con otro pensamiento y se puede entender otro tipo de curiosidad. Bueno, me parece que la curiosidad de los chicos es la más genuina también, ¿no? Entonces, he visto de Azurduy. Te cuento una anécdota rapidísima que tiene que ver con un chico de la historia. Acá tenemos una calle que nadie sabe por qué se llama así, se llama Zacarías Yancy. Sí. ¿Sí? Bueno. Zacarías Yancy fue gaucho de Güemes a los 12 años. Los gauchos de Güemes eran considerados fuerzas irregulares, es decir, como que no hubiesen formado parte de las fuerzas patriotas de la independencia. A los 83 años, el único colaborador cercano de Güemes que vivía cuando se organiza administrativamente el ejército argentino era Zacarías Yancy. Ese chico de 12 años que había sido gaucho de Güemes lo hacen general de la nación, y gracias a Zacarías Yancy los gauchos de Güemes dejan de ser una fuerza irregular y pasan a ser considerados soldados de la independencia. Otro marco, ¿no? Otro marco. Piel de gallina de verdad. De ese chico de 12 años, ¿no? Que, entre otras cosas, después fue gobernador de San Juan. Mirá. Se casa con una sanjuanina y fue gobernador de San Juan. Una historia fascinante la de Zacarías Yancy. Bueno, se me vino a la cabeza hoy que juega la selección y demás, no hubo otro cántico, otra canción tan popular como la del Mundial pasado, y mirá que han pasado 4 años. Esto de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Zacarías Yancy, volvemos a las comparaciones, podría ser tranquilamente, y mucho más chico todavía, 12 añitos. Así es. Imagínate un chico de 12 años combatiendo. Y otra cosa, Zacarías Yancy es el segundo biógrafo de Güemes. El primero es Dionisio Puch, que era su cuñado. Carmen Puch era la esposa de Güemes. Sí. El segundo biógrafo es Zacarías Yancy. O sea que mira todas las cosas que hizo. Y el tercero vos. Ese chico no. ¿Cuántos libros escribiste? En general, digo. Después lo que pasa es que yo antes de dedicarme lleno a la historia escribía libros de derecho. Yo escribí 8 libros de derecho, y ahora que ya te voy a invitar oportunamente voy a mi amiga Paula, que está atrás de cámara. Un beso a Paula, la gran productora de este programa. Una gran productora y una querida amiga. Voy a publicar de un héroe también salteño, absolutamente desconocido, que es La vida del coronel Moldes, de José de Moldes, ¿no? Ese libro lo vamos a presentar, ya le vamos a decir la fecha, durante el mes de julio, y ese va a ser mi 8º libro de historia. O sea, 8 de derecho, 8 de historia. Terrible, un historial justamente. Hay algo que a mí me inquieta de manera personal. No entiendo muy bien cómo se hacen los trazados y demás. En su momento lo discutí, charlar, ¿no? Problematizar, si se quiere, sobre esto con compañeras de la Facu, que decíamos, se hizo antes, después, es como que o admite un cambio, así como tenemos una avenida que se llama Bicentenario de la Batalla de Salta, el tema de que el Museo de Güemes, por ejemplo, esté sobre calle España. Ah, qué tema ese. Ahí metiste el dedo en la llaga. Perdón. Justamente uno de los reels que hice en las redes. ¿Cómo vas a cambiar el nombre? Sí. Nada menos, o sea, yo amo España, amo la historia española, no tiene nada que ver, es nuestra madre patria, pero justamente esa calle la bautizó nada menos que Manuel Belgrano al día siguiente de la batalla de Salta. El 21 de febrero de 1813 pidió especialmente que esa calle se llame Calle de la Victoria. Yo espero que alguna vez haya conciencia de eso, porque encima, si lo mirás ese reel, no para que me mires, ¿no? Yo te cuento, sino porque España, ¿con quién se cruza con 20 de febrero? Entonces, o sea, estaría bueno que se cruce la Victoria con 20 de febrero. Pero por favor. Porque es la victoria del 20 de febrero. Y además, otra cosa, hubo 3 puntos de rendición de la batalla de Salta. Uno de ellos fue en Victoria y 20 de febrero. El otro fue en la actual Caseros e Ituzaingó.
Ese fue otro, porque ahí estaba la vieja iglesia de la Merced. Y el tercero, ¿dónde se hizo? En Lomas de Medeiro. ¿Y quién lo logra? Una mujer, Martina Mirá. Silva. De Urruchaga. Así. Bueno, mira vos. O de ella misma, ¿no? Sí, mira, encima lo dije yo, porque es medio viejo eso también, claro, de ella misma. Bueno, muchas gracias. Te voy a convocar de nuevo para hablar de esto puntualmente, ya que metimos el dedo en la llaga. Te la tiro para la próxima, porque también me lo dijo un historiador en su momento. ¿Sabemos quién fue Arenales? Me dice, porque podríamos cambiar el nombre de la avenida. Eso nada más. Después lo desarrollaremos porque quiero que vuelvas, dale. Con todo gusto. Bueno, ¿cómo te siguen en las redes? Las redes son un misterio. Hay veces que nos vamos para arriba, sí. otro no tanto, pero bueno, el asunto es que sí hubo un crecimiento fuerte en el último año y hay historias, por ejemplo, esa historia de la calle España sí. o de la calle de la Victoria pegó muchísimo. ¿No? Bueno, eso eso en está TikTok bueno. Yo lo tendría anclado a ese, pero bueno, ahí lo voy a buscar, Bueno. Con tu nombre entonces te encuentran. Sí, bárbaro. Muchas gracias por la visita. Un gusto. Hasta la próxima. Antes de irnos, quiero recomendarte dos cosas. Un concurso, un sorteo que tiene, mirá esto, es el resultado del antes y después de un influencer de acá de Salta que fue a verlo al doctor Carlos Grifasi y se hizo un blanqueamiento con Aquacare. Él sabe de la materia y esto, por supuesto, al hacerlo un odontólogo, ortodoncista, es muy cuidado, no te daña los dientes, no es corrosivo, nada, muy bueno. Seguilo en Instagram al doctor Carlos Grifasi, así, Carlos Grifasi, ahí tenés también su número de WhatsApp y demás, porque este concurso se resuelve ahora, faltan 10 días para que se resuelva, te lo puedes ganar. Qué mejor que hacerte un blanqueamiento que está tan de moda de alguna manera, pero con una especialista que te va a cuidar la sonrisa. Y por otro lado, para esta noche, porque estamos en vivo, insisto con eso, en De Primera Empanadas, para degustar unas empanadas riquísimas, tomar vino de altura de Salta y pasarla sensacional. Esta noche podés reservar ahí al número que te dejamos también para ver el partido en De Primera Empanadas, pleno centro de Salta, Balcarce 575. Te lo recomendamos también. Podés ver el partido de la selección hoy contra Argelia y vamos a Argentina. Dale, nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí llegamos. Gracias por mirar. Chau.